Hola, buenos días. Bueno, mi nombre, como han comentado, soy Andreu Sánchez y estoy como responsable de servicios IoT y de nuevos productos IoT en Cellnex. Os voy a explicar un poco el tema de IoT y cómo vemos que puede estar relacionado con la logística y cómo entendemos que puede ayudar a la logística. Aquí solo les da una pincelada de lo que hacemos Cellnex, por quien no nos conozca. Somos una empresa de infraestructuras y, entre otras cosas, tenemos infraestructuras que nos permiten... Estamos en 6 países en Europa y estamos creciendo, y, entre otras cosas, tenemos infraestructuras que nos permiten hacer y dar servicios de IoT. Imaginemos que pudiéramos conocer la posición o conocer el control de temperatura o control de impacto, ya fuera de vehículos o no de vehículos, o de cargas que tenemos que queremos saber dónde están. ¿Qué podríamos saber? Podríamos saber dónde está mi carga, se está siguiendo la ruta correcta, dónde están mis clientes, si ha roto o no se ha roto la cadena del frío, ha habido un impacto, si ha habido un impacto, a quién le corresponde, qué parte, de qué seguro tiene que pagar esta parte del impacto, de quién es la responsabilidad, tengo que reponer, necesito ayuda el cliente necesita mi ayuda, nivel de stocks. Todo esto es lo que, mediante unos dispositivos que son mediante la Internet de las cosas, ¿vale?, que consiste en unos dispositivos más una red, ahora lo veremos un poco más en detalle. La gracia es que son dispositivos y es una tecnología que es económica de aplicar y que permite aplicarse en muchos casos de uso, por explorar. Básicamente estamos hablando de una tecnología que podemos decir que está distribuida en varias capas. Una primera, que sería el dispositivo. No sé si esto tiene... Sí. Una primera, que sería el dispositivo. Luego una parte de comunicación, que coge la información que el dispositivo está enviando y la envía hacia donde nos interesa procesarla. Luego una parte de plataforma, que sencillamente lo que hace es coger esta información y convertirla en una información que nos sea útil a nosotros. El dispositivo al final nos envía unos unos y ceros y queremos saber, pues, los grados de temperatura o la posición en que se encuentra un vehículo en un momento dado. Luego a esta plataforma o a esta información le hemos de dotar de inteligencia, es decir, hemos de analizarlo y hemos de ser capaces luego de ver cómo tenemos que actuar. Y una vez que hemos decidido todo esto, actuamos. Aquí vemos un ejemplo. En la parte del dispositivo, aquí veríamos, oye, tenemos un vehículo, tenemos una carga, lo que fuera, lo tenemos en cierta posición. El dispositivo nos envía una señal a través de la red de comunicación y al final nos llega a nuestra plataforma una cadena de bits de unos y ceros. Esta cadena se tiene que traducir, que es lo que hace esta parte de aquí, y la traduce en una longitud y en una latitud para saber dónde nos encontramos. Luego, la parte esta dice, oye, esta latitud y esta longitud nos representa a nosotros una alarma. Por ejemplo, está siguiendo la trayectoria que le tocaría, o está en el puerto que le corresponde hacer la descarga. Y, yendo más allá, con toda esta información, cogiendo mucha información, seríamos capaces también de hacer predicciones futuras. Es decir, basándonos en las alarmas y en los comportamientos que hemos analizado, seríamos capaces de decir, oye, pues sabemos que de aquí X tiempo va a producirse una alarma, actuemos antes de que se produzca para intentar evitarlo. Como sabéis, siempre hay gente que se dedica a hacer temas de analíticas y estas cosas, y hay una empresa que se llama Analysis Mason, que se dedica, entre otras cosas, a hacer analíticas relacionadas a temas de IoT, cómo evolucionarán, y estos son los pronósticos que hace esta gente. Estos son conexiones potenciales de bajo ancho de banda, ¿vale? Y aquí vemos que una de las partes, bueno, aquí los colores no se ven muy bien, cuando lo tengáis disponible lo podéis apreciar mejor. Aquí veremos que hay una parte muy importante asociada a logística y tracking. Aquí hay un punto importante, volvamos un momento atrás, que es esta parte de aquí, la parte de comunicación. Al final, la parte de comunicación, como comentaba el compañero anterior, es importante porque realmente hay en sitios que tenemos problemas con el móvil o tenemos problemas de que no somos capaces de pasar una información que necesitamos precisamente por la red de comunicación. Entonces, cuando estamos hablando de Internet de las cosas, lo que se hace es cambiar un poco el paradigma.
En la actualidad se está hablando de un Internet de las personas, que también, como comentaba un compañero anterior, se trata de compartir gran volumen de datos. Siempre, a todos nosotros nos están bombardeando continuamente los operadores. Oye, en vez de 100 megas, ahora te voy a dar 300, luego 1 giga, ahora ya están hablando del giga de ancho de banda. Aquí lo importante es el ancho de banda en el caso de las personas. Esto tiene unos costes asociados y además que también se está utilizando un recurso, es decir, el ancho de banda, si tú lo estás transmitiendo por fibra, está acotada en la fibra, pero si estamos hablando del aire, al final hay un recurso, se está utilizando una capacidad que el ancho de banda es limitado. Entonces se pensó, ostras, realmente si estamos hablando, si pasamos a un modelo de Internet de las cosas, si vemos aquí el gran crecimiento que se está hablando, ¿vale? Aquí estamos hablando de estos 3.500 millones, ¿vale? O sea, estamos hablando de gran cantidad. Si todos estos dispositivos se ponen a enviar información utilizando la tecnología actual, es que vamos a saturar la capacidad, no vamos a tener capacidad de enviar, de asignar a cada dispositivo este ancho de banda para poder enviar toda esta información. Entonces se dijo, oye, ¿por qué no hacemos una comunicación especial para el Internet de las cosas que consiste en hacer transmisiones puntuales? Es decir, si estamos haciendo el seguimiento de una carga, a nosotros lo que nos interesa saber es la posición. Para enviar información relevante de la posición es necesario muy poquita información, muy poquito ancho de banda. Por tanto, ¿por qué no hacemos unas redes focalizadas a hacer esto? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia IoT? Pongamos reducir consumo energético. ¿Por qué? Porque podré tener unos dispositivos alimentados con batería que me dure durante años y que me vaya enviando información y que sean fáciles de instalar. Mensajes cortos, eso está relacionado también con el tema del consumo energético. Cuanto más corto sea el mensaje, menos cantidad de energía necesito para enviarlo. Redes de muy largo alcance. Las redes de muy largo alcance también redunda en el tema de consumo energético y en el modelo de costes sostenibles. Si nosotros necesitamos hacer unas celdas de comunicación, es decir, con una antena somos capaces de cubrir grandes superficies, el despliegue de la red es más económico y, por tanto, esto se puede repercutir en costes. Entonces, el enfoque de Internet de las cosas es este. Es decir, cuando estamos hablando de comunicación en Internet de las cosas, de redes que normalmente se llaman LPWA, de Low Power Wide Area, estamos hablando de este paradigma, ¿vale? Es decir, enviar poca información. Esto es un punto importante. ¿Qué es interesante en una red de comunicación? Bueno, por un lado, que tenga gran capilaridad. Es decir, si yo tengo una red de comunicación, pero la tengo aquí, una red muy buena, pero solo me ocupa esta sala, de acuerdo, aquí la podré utilizar, pero nos iremos a la sala y no la podremos utilizar. Por tanto, y en el caso de logística concretamente, pues es interesante, por ejemplo, que tenga una cobertura nacional, una cobertura supranacional. Después, que sea rápido el despliegue. Si hay un problema que queréis resolver, intentarlo resolverlo lo antes posible. Es decir, y lo que no vamos a hacer es que tecnológicamente implique unos tiempos de implementación muy largos, ¿vale? Por tanto, es importante que el despliegue sea largo. Otro punto importante es la integrabilidad de la información. Es decir, si nos están enviando una posición, garanticemos que la información que nos están enviando sea la correcta. Otro punto importante es que encajen todas las piezas, ¿vale? Que es la adaptabilidad, que sirva para muchos tipos de sensores diferentes y para poder enviar mucha información diferente. Y otro punto muy importante, sobre todo desde el punto de vista de negocio, es la sostenibilidad en costes y la sostenibilidad energética. La sostenibilidad energética, aparte de, oye, el dispositivo este me funciona con una batería, no es el hecho de que me funcione una batería, es, imaginad todos los costes que os ahorráis por tener este dispositivo funcionando con una batería. Si yo tengo que alimentar el dispositivo, tendría que hacer en la habitación una instalación eléctrica para hacer llegar corriente aquí y poderlo enchufar. Todos los costes asociados y luego al mantenimiento de la instalación, etcétera, etcétera, se reducen drásticamente si se consigue esto. Entonces, en el caso de logística, ¿no? Realmente se podría utilizar este tipo de información, es decir, enviar informaciones puntuales y mucha información puntual para resolver temas de tracking o resolver temas de condiciones físicas de los elementos. Se está conservando la cadena del frío, se está manteniendo, se ha roto, no se ha roto. Seguridad. Cuando estamos ya en un centro podríamos estar hablando de maquinaria, de controlar el estado de la maquinaria, si está funcionando correctamente, si no, los consumos de suministros. Podríamos coordinar
fácilmente lo que son consumos de suministros enviando mensajes a través de estas redes. Luego, el parte de tracking, inventarios, bienes valiosos, el nivel de uso, ya en casa del usuario se podrían ver niveles de uso, condiciones de funcionamiento, garantías, si cubre, si no cubre, se podría coger mucha información. Importante, el tema de la red global, ¿vale? Como hemos comentado antes, el tema de que esté presente en cuantos más sitios, mejor. Cuando hablamos de tecnologías de comunicación, de redes de comunicación relacionadas con IoT, hay muchas. Las que están más en boga, porque son las que tienen mayor difusión, es LoRa, NB-IoT o LTE-M, que estas están asociadas a sistemas de telefonía móvil, y luego otra que se llama Sigfox, ¿vale? LoRa, actualmente en España en concreto, se han intentado en algún país hacer en algún país se ha hecho algún despliegue masivo, pero no en muchos. Se ha hecho en Francia, se había intentado, Orange lo intentó, dijo que ya no va a seguir con LoRa, que se va a dedicar al LTE-M. Entonces, LoRa, entendemos, nosotros somos operadores de infraestructuras y la verdad es que al final nos es igual operar un tipo de infraestructura que otra, no nos casamos con nadie en este aspecto, ¿no? Nosotros, desde nuestro punto de vista, entendemos que LoRa es muy práctico para redes privadas, ¿vale? Y siempre requerirá un despliegue, una gestión y un mantenimiento. Es decir, si yo tengo aquí necesidad, por aquí por la zona, de recibir información que puede ser IoT, con LoRa lo podría hacer. Tendría que hacer un despliegue de red, ponerla en funcionamiento y la podríamos utilizar. De las otras dos tecnologías que hablaba, de Sigfox y NB-IoT, desde nuestro punto de vista son complementarias, NB-IoT y Sigfox. ¿Por qué? Sigfox actualmente puede enviar menos nivel de información, pero los costes son mucho más aquilatados, ¿vale? Sigfox funciona con licencia libre, los costes del chip son más económicos que los costes del chip de NB-IoT del orden de un orden de magnitud, y al final los costes son más aquilatados. ¿Qué quiere decir? Que para los casos de usos en los que se puede utilizar Sigfox, probablemente será mucho más eficiente desde el punto de vista energético de costes utilizarlo. Pero también Sigfox no permite grandes anchos de banda, no grandes como lo que hablábamos antes de gigas o de megas, pero mucha más información, y NB-IoT sí que lo permite. Entonces entendemos que en un futuro habrán soluciones que se tendrá que combinar ambas tecnologías, para que lo óptimo sería combinar ambas tecnologías. Importante, cuando vamos a aplicar cualquier tipo de tecnología, ¿qué es lo que queremos hacer? Antes estábamos hablando de lo que es el cambio digital, ¿vale? La conversión digital. Es muy importante tener en cuenta toda la cadena, es decir, aprovechar las nuevas tecnologías no solo para resolver el problema que nos acucia, que es importante, sino para replantearnos cómo se estamos haciendo las cosas. Es decir, si yo, mediante un cacharrito que he puesto en una lavadora, mediante una información que tengo en una lavadora, y yo puedo saber dónde está situada, y yo como operador logístico o yo como fabricante, ¿por qué no le damos una aplicación al cliente que también sepa su envío, dónde lo tiene, cuándo le va a llegar, y que sepa realmente que tenga una información veraz y objetiva de dónde está? Es decir, podemos dar otro tipo de servicio a nuestros clientes. Entonces, pensemos cuando queremos hacer un cambio, una transformación digital, en la parte de transformación. Antes también lo comentaba un compañero. Oye, no veamos solo solucionar el problema, démosle más amplitud, veamos en qué otras cosas podemos solucionar y qué otras ventajas podemos tener de cara al negocio, qué otros servicios podemos dar, cómo puede afectar a nuestros clientes y también a toda la parte interna de nuestra cadena de valor dentro del negocio. Aquí hablo de tecnologías de localización, ¿vale? Actualmente se pueden utilizar básicamente, ahora me centro más en Sigfox, ¿vale? Se pueden utilizar tres tipos de tecnologías de localización, que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Sigfox, la tecnología de localización Sigfox es lo que le llaman, Sigfox le llama City Block, y es porque la localización tiene una precisión del orden de algún kilómetro. ¿Eso qué quiere decir?
Hombre, si yo quiero saber si estoy aquí exactamente, no me vale, pero si estoy haciendo un transporte entre Madrid y Barcelona y me interesa saber si va por los Monegros, que esté 1 kilómetro antes o 1 kilómetro después, no es muy relevante, ¿vale? Por tanto, para algunos casos de uso, esto se puede utilizar y es práctico. O, por ejemplo, si soy estoy distribuyendo, lo que sea, mesas, y quiero saber la distribución de las mesas geográficamente cómo están, si yo tuviera las mesas un cacharrito que me enviara una información, yo no la tendré localizada exactamente, pero yo sabré en qué zona se está utilizando más. Desde el punto de vista de marketing puede ser súper interesante para decir, ostras, donde me interesa realmente hacer más foco en la venta es en esta zona o en esta otra no, porque aquí vendo más, aquí vendo menos, voy a focalizarme aquí. Luego otra sería con Wi-Fi. Wi-Fi no quiere decir que envíe información Wi-Fi, quiere decir que lo que hace es ver qué redes Wi-Fi tengo cerca y mediante esta información, utilizando servicios de Google, de Firefox u otros agentes que hay que se pueden utilizar, puedes saber más o menos la localización. Aquí la localización, la precisión es más elevada, son del orden de metros, de decenas de metros, pueden ser 20, 30, 50, depende, ya te lo dicen. Y el consumo de energía es inferior que en el caso del GPS. Y además te valen interiores, porque el GPS, como sabéis, necesitáis estar en cielo abierto para que funcione, y con Wi-Fi no hace falta. Es decir, yo tengo aquí un tracker Wi-Fi y si en esta sala hay Wi-Fi, me dirá, oye, estás aquí, y me dirá la posición de una forma muy acertada. Y por supuesto se puede utilizar combinación de las tres, es decir, se pueden hacer trackers que tengan la parte de GPS y la parte de Wi-Fi, por tanto, sacamos lo mejor de cada caso. Por último, os quería comentar lo que comentamos antes, que es importante una red desplegada, etc. Ahora, actualmente en España hay desplegada la red esta de Sigfox, ¿vale? de las tecnologías que estábamos comentando antes, de LoRa, Sigfox y NB-IoT. En el caso de LoRa, me consta que en algún sitio están haciendo alguna prueba piloto. En el caso de NB-IoT, Vodafone también está haciendo algún despliegue en algunas ciudades, pero no es ni mucho menos cobertura global, y las otras operadoras están wait and see, están mirando a ver exactamente si NB-IoT, si LTM, están analizando cómo hacerlo. Y lo que sí que es efectivo y es real es el despliegue que actualmente existe de Sigfox, ¿vale? Actualmente hay 1.300.000 dispositivos conectados a diario que están funcionando, están conectados. Tiene una cobertura de aproximadamente el 95% de la población en España y aproximadamente el 73% en cobertura en cuanto a área geográfica, ¿vale? A nivel europeo la cobertura también está muy bien, es decir, Francia está perfectamente cubierto, Alemania, Holanda, Países Bajos, bueno, hay una zona muy importante, la mayor parte de los países de la CE están cubiertos. Ya está, solo comentaros que tenemos experiencia en varias aplicaciones de IoT y pues daros las gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda o queréis alguna pregunta, la hacemos ahora o nos esperamos luego al descanso. Muchísimas gracias.